Buenos días, familia, ¿cómo están? Eso así da gusto, ¿no? Vamos más para adelante. Estamos cerrando esta serie de visión y hemos estado hablando de esta visión para este año y para tu vida, visión 2020, una visión clara y fija hacia el futuro. Fíjate esta definición de visión que traigo para hoy, me la pones ahí en la pantalla. ¿Qué es visión? Es una imagen. La visión siempre es una imagen, una ilustración, un sueño, algo que todavía no es, pero tú ya te lo estás imaginando, que es inspirada por Dios. Para nosotros los cristianos, esta visión, esta imagen es inspirada por Dios, y esto cambia todo, porque como es una imagen que es inspirada por Dios, nos va a llevar a imaginar un futuro de una manera que va a demandar un cambio en el presente. Sabemos el futuro en nuestra vida, en tu matrimonio, en tu carrera, en tu profesión, en tu industria, en tu ciudad, en tu México, en el planeta, en la naturaleza, en la ecología, yo no sé, en todo esto. Pero tú ves el futuro y dices, esto es lo que quiero, pero lo ves con tal pasión y fuerza que demanda que tú empieces a hacer algo hoy. Que no nomás te rindas a las circunstancias, sino que digas, para yo llegar allá, necesito comenzar hoy a hacer un cambio radical. Pero entiende esto, con la ayuda de Dios va a suceder. Tienes, en la visión de Dios para ti, tienes todo el respaldo del cielo a tu favor. Hicimos una entrevista a Mariana Wenzel, que es una joven que tomó una visión de parte de Dios y creó una fundación para ayudar a señoritas que estaban en prostitución, a rescatarlas. Hicimos una entrevista y quiero que pongas atención a ella. Hola, soy Mariana Wenzel, soy directora general y cofundadora de ANTUS. ANTUS es la Asociación Nacional contra la Trata Humana en la Sociedad. Somos una ONG sin fines de lucro basada aquí en Puebla. Tenemos dos ejes vectores, uno es la prevención de la trata de personas, damos conferencias, pláticas, herramientas de prevención, y la otra parte es la atención, a través de dos refugios, de atención a víctimas de trata con la finalidad de explotación sexual. Atendemos a víctimas de todos los estados, incluso de otros países, pero estamos aquí. Este proyecto es un plan de Dios, un llamado de Dios que nació hace 12 años aproximadamente, cuando estaba yo de misionera en Filipinas, en un barco que va por todo el mundo ayudando, y un día me tocó estar en la zona roja de Manila, la capital, y tenía que entregar unos papelitos en los burdeles por si alguna de las mujeres se quería salir, y la verdad es que nunca me imaginé la manera en la que Dios iba a romper mi corazón al ver a niñas de 13, 14 años ejerciendo la prostitución. Yo no conocía el tema de la trata, o sea, yo no conocía el por qué ellas estaban ahí, y lo que les puedo decir es que lo primero que pensé fue, bueno, pues ojalá alguien haga algo por ellas, o bueno, yo puedo orar para que Dios mande a alguien, pero yo sentí que el Espíritu Santo me decía, pues tú eres esa persona, y entonces no me quedé de otra más que decir, heme aquí estoy, material dispuesto, Señor, úsame. Y ha sido un caminar increíble en varios países en donde he podido servir, aprender cómo funciona el tema de la trata de personas, cómo se puede rescatar, cómo se puede lograr una reinserción social en países como Sudáfrica, Ucrania, Tailandia, Australia, Filipinas, India, Perú, incluso en la zona de la Merced, de la Ciudad de México, y en cada lugar Dios me ha enseñado algo diferente. Y bueno, hace 7 años mi socia y yo empezamos ANTUS, con el deseo de abrir el primer refugio de atención a víctimas de trata en Puebla, y Casa ANTUS, que es ese refugio, ya opera desde hace 4 años, y Centro ANTUS, que es la casa de transición, también ya opera desde hace 1 año y medio. Y bueno, al ser un tema bastante importante, de mucha bendición, siempre hay oposición y hemos pasado por muchos retos, sobre todo en temas económicos, pero la verdad, al saber que estamos en el hueco de la mano de Dios, sabemos que Dios siempre sale con una estrategia y siempre hay una solución. Y bueno, gracias a Dios seguimos creciendo, y la verdad es que la satisfacción más grande la llevo día a día cuando estoy con las víctimas de cerca, y cuando agradezco, ¿no?, el hecho que Dios me haya dado la oportunidad de poder servir, de poderles ayudar a encontrar esa libertad. Es increíble, la verdad es que yo deseo
ver a cada una de esas mujeres como sobrevivientes, como mujeres fuertes, con un trabajo, con educación, pero sobre todo con esa libertad que solamente Dios nos puede dar, ¿no? Esa libertad completa. Y bueno, eso me motiva a mí todos los días y sé que es un llamado de Dios porque lo siento desde lo más profundo de mi corazón y es Él el que me da las estrategias y la fuerza cuando quiero tirar la toalla. Entonces, pues me encantaría que se sumaran y que juntos podamos liberarlas y hacer muchas más acciones. Muchas gracias, bendiciones. Qué hermoso testimonio, ¿verdad? Describe el nacimiento de una visión, la ejecución, llevarla a cabo, pero también mantenerla viva. Y eso es lo que hemos estado aprendiendo. Cómo la visión viene cuando un corazón atento a donde Dios pone su mano dice: esto no está bien, necesito un cambio. Pero como dice Mariana, no nomás oré por ellos, sino dije: pues aquí estoy. Cuando tú tienes eso que te inquieta en tu corazón, que te aflige, que te incomoda, tú dices: aquí estoy. O nada más dices: pues a ver quién le entra. ¿Será que Dios te esté pidiendo que tú tomes las riendas y seas el campeón visionario para llevarlo? En ese testimonio es hermoso porque ellos ahora son un centro modelo de todo esto en toda la nación. Y una joven que tomó la visión de Dios y corrió con ella. Y hemos estado estudiando la historia de Nehemías. Tienes aquí la cronología, si me la pones. Nehemías es un personaje del Antiguo Testamento y al conocer su historia somos inspirados para aprender de alguien que tomó la visión. Nehemías está por aquí, por allá está Abraham, Moisés, David, aquí está Juan el Bautista, Jesucristo. Y Nehemías, la visión que Dios le puso fue reconstruir las murallas de Jerusalén. Y él reconstruyó esas murallas, esas puertas, las mismas puertas por las que Jesucristo nuestro Señor entró en Jerusalén fueron reconstruidas por Nehemías, porque tomó la visión de Dios. Escuchó la noticia y dijo: esto no puede ser. Así que la maduró, la oró, llegó delante del rey. El rey que había destruido en sus generaciones las mismas murallas que ahora quería construir, fue el rey que financió el proyecto de Nehemías. ¿Ves la mano de Dios ahí actuando? Y de repente Nehemías regresó ya con la comisión de gobernador, con los recursos, y regresó a Jerusalén. Y es muy interesante porque maduramos la visión. Pero algo que hizo Nehemías, que es importante para mí en nuestro aprendizaje, es esta etapa de investigar antes de iniciar. Llegó Nehemías a Jerusalén, lo que entendemos es que jamás había estado antes en Jerusalén. Él había nacido en cautiverio y llegó a Jerusalén, y lo primero que hizo, mira, dice aquí en Nehemías 2:12, no le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. ¿Quieres una definición de visión? Aquí están. Los planes que Dios pone en tu corazón para solucionar algún problema. Y así Nehemías tenía esta visión de Dios, pero dice que llegó a Jerusalén y no le dijo a nadie. Ahora imagínate la escena, porque está en Jerusalén sin murallas, y aquí llega una comitiva de Babilonia, ¿sí?, a Susa, y de repente llegan ahí caballos y camellos y llevan madera y llevan ejército y todo ese rollo, y Nehemías no le dice a nadie. Todo el mundo dice: ¿y quién es este? Y Nehemías no le dijo a nadie. Lo que narra el pasaje es que en la noche agarró su caballo y se fue a inspeccionar todas las ruinas, porque al día siguiente le iba a dar la visión al pueblo. Pero fue primero a inspeccionar cada puerta derribada, cada parte de la ruina. Recorrió toda la ciudad, porque al momento de comunicar la visión quizá alguien podría poner una objeción, y él tenía que estar bien informado. Hoy vamos a hablar del tema de comunicar tu visión, pero antes de comunicar tú necesitas investigar, joven. Si le vas a comunicar a tus papás la visión de qué vas a estudiar, necesitas primero investigar qué es lo que quieres estudiar, qué universidades lo ofrecen, cuánto va a costar y qué es lo que tú necesitas para eso. Esa parte de investigación es parte de madurar la visión. Y una vez planeando, orado e investigado, llega el momento de comunicar la visión. Este es un buen momento, porque ya no es algo privado que se queda en nuestro corazón. Llega un momento en donde se tiene que comunicar la visión. Y Nehemías llegó, juntó a todo el pueblo, y esto es lo que le dijo Nehemías aquí en el capítulo 2, versículos 17 y 18. Nehemías comunicó la visión y le dijo: reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron:
Sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Entonces, pues está bien fácil, ¿no? O sea, voy a llegar y les voy a decir, tal es la visión, y van a decir así como Nehemías, sí, vamos adelante. Ahora, suena sencillo, pero hay algo muy interesante que vamos a aprender aquí de comunicar la visión. Fíjate, es un párrafo muy sencillo con el cual Nehemías comunicó la visión, confiando que también Dios ya había hablado a los otros que le iban a ayudar la visión. Él no podía construir toda la muralla él solita, necesitaba toda una ciudad sumada a esto, y Dios ya estaba trabajando en el corazón de ellos. Escucha, la ciudad tenía 100 años con las murallas destruidas. ¿Por qué? Era el tiempo, porque ya era el tiempo de Dios, y Dios habló a Nehemías, pero también estaba hablando al pueblo. Tu visión Dios te la da a ti, pero no la vas a lograr solito. Ninguna visión de parte de Dios es una que tú puedas lograr individualmente. Necesitas un equipo. Tú vas a ser el campeón de tu visión, pero necesitas un equipo. Los jóvenes pues necesitan a sus padres y a sus hermanos y a los tíos y a los abuelos, ¿sí? Pero también tú como papá pues necesitas a los hijos, la casa, los parientes y el negocio. O sea, como iglesia todos nos debemos de sumar en una visión de parte de Dios. No lo vas a hacer solo, pero si es dada a ti, tú tienes que poder poner en una frase cuál es tu visión para poder comunicarla. Ahora, de este ejemplo de Nehemías aprendemos 4 cosas que tú tienes que comunicar cuando tú das tu visión. Primero, indica el problema. Nehemías dijo: Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. A lo mejor muchos de los que lo oyeron dijeron: pues ya sabemos, tenemos 100 años viendo eso, ¿no? Pero fíjate, comienza indicando el problema. El problema no es la visión, la solución al problema es la visión. Pero estamos en esta parte de indicar al problema, o sea, señalarlo. ¿Qué problema tenemos? ¿Qué necesidad existe por la cual esta visión es importante que se ejecute? Y entonces Nehemías dice: este es el problema. Jerusalén está en ruinas. Yo creo que Jerusalén, todos los habitantes tenían lo que llamamos ceguera de taller. Caminaban todos los días entre las ruinas y a nadie se le ocurría, aunque sea un día a la vez, levantar una piedra. Decían: así es el entorno. ¿Y no te pasa? ¿No te está sucediendo ahorita que de repente prendes las noticias y yo digo: estas no son las noticias normales de un país que yo amo? ¿No escuchas las noticias y muertos y asesinados y secuestrados? Y dices: yo no quiero una ceguera del taller que diga esto es la manera de vivir en México. Yo digo no. Y entonces hay que apuntar el problema. Y tú dices: este es mi problema, necesitamos cambiar esto no es normal, está en ruinas esta situación. Y al hacerlo, tú le estás dando una nueva perspectiva del problema a aquellos que te van a ayudar a solucionar la visión. Segundo, demuestra la solución. Nehemías les dice: reconstruyamos las murallas de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. ¿Cuál es el problema? Ciudad sin murallas es vulnerable. ¿Cuál es la solución? Yo vengo aquí para dirigir la reconstrucción, pero necesito tu ayuda. Hay que demostrar la solución. Eso en sí es la visión. La visión es la solución a ese problema que tú has expresado. Y tú das esa solución. ¿Qué es lo que Dios pone en tu corazón? Como el testimonio de Mariana: levanta una casa que rescate a estas señoritas. Levanta una fundación, cambia tu matrimonio, sal de deudas. O sea, la deuda es el problema, pero la manera en que lo vas tú a solucionar. Y a lo mejor tú dices: oye, pero yo nunca voy a tener así a toda una ciudad como Nehemías detuvo para compartir mi visión. Quizá la audiencia a la que tú vas a compartir tu visión es tu esposa o tu esposo, son tus hijos o son tus padres o son tus vecinos o son tus grupos de amigos en el grupo Paz en la iglesia. Pero tú tienes que estar listo a comunicar el problema y la solución. Lo tercero que comunica y aprendemos de Nehemías es: da la razón por lo que algo debe de hacerse y qué diferencia va a hacer. Y Nehemías le dice en el versículo 2, capítulo 2, versículo 17: ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Esta es la razón. O sea, el problema es la muralla destruida,
pero eso nos causa grandes dificultades. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por el fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Fíjate, me encanta cómo Nehemías está sumando. Dice pónganle fin, dice pongamos fin. Para eso yo estoy aquí. Él se está sumando a la visión. Pongamos fin a esta desgracia. ¿Qué diferencia va a hacer en la situación de esta ciudad cuando reconstruyamos las murallas? El problema es que están destruidas, las soluciones construidas, pero te voy a dar la razón. ¿Qué diferencia va a hacer? Vamos a terminar la desgracia. Ya no vamos a hacer una burla para los otros pueblos. Y de ahí vamos a empezar a construir todo el tejido social de esta ciudad que está en ruinas. Y entonces tú das la razón. Y aquí cuando tú estás dando la razón, es que tú vas a encontrar el valor de tu visión. ¿Qué valor moral, qué valor eterno yo estoy poniendo aquí? Y estás poniendo un fuego en el corazón de otras personas cuando das esa razón, que es la visión que Dios te ha dado. Esto tiene que suceder, esto no es opcional, porque si yo no hago esto, no se va a lograr lo que Dios quiere. Si yo no pongo una fundación para rescatar a mujeres en trata, va a haber mujeres que se pierden, no hay un refugio que pueda trabajar con ellas. Y si no se hace esto, nadie lo está haciendo. Y así debes de verlo, porque muchas veces tú y yo pensamos, alguien más lo debe estar haciendo. El miércoles tuvimos convocatoria de oración por México. Y quizá te pasó por tu mente, pues ya hay alguien orando. No. Cuando tú tomas la visión de parte de Dios, dices, si yo no lo hago, no se va a hacer. Tú tienes que tomarlo en primera persona, decir esto tiene que suceder, y así lo tienes que transmitir, y otros van a ver tu pasión, van a ver los argumentos de tu visión, la cual tú ya has madurado dentro de ti, ya has platicado y orado con Dios, y entonces estás transmitiendo y estás diciendo, esta es la diferencia que vamos a hacer. ¿Por qué tener una iglesia aquí en medio de Puebla, en esta zona de nuestra ciudad? Una iglesia modelo, una iglesia que ame a Cristo, que ponga a Cristo en el centro. Porque esta ciudad necesita un faro de luz, un faro que alumbre, un lugar que sazone en la sociedad, que indique el rumbo, que dé esperanza, que sane familias, que dirija hacia Cristo, que hable de los valores del reino, que enseñe a nuestros hijos y los críe como una generación que va a cambiar. Y si tú y yo no nos sumamos, eso no va a suceder. Y una ciudad entera se va a perder. Transmite eso. Diferencia que va a ser. Cuarto, da el motivo por lo cual tiene que suceder ahora. 100 años había estado destruida la muralla. Muchos seguramente preguntaron, sí es cierto, está destruida. Ok, la solución es esta. Ok, esta va a ser la diferencia. Pero muchos también preguntaron, ¿y por qué ahora? Si ha estado 100 años, ¿por qué no esperamos otros 20 años? ¿Por qué no pasado mañana? ¿Por qué ahora? Nehemías 2:18, Nehemías les dice, después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. ¿Te acuerdas de ese pasaje en donde Nehemías estaba con el rey? Y el rey, Nehemías no le dijo nada, y el rey le preguntó, ¿qué tienes? Y Nehemías dice, pues mira, esto es lo que tengo. Jerusalén está destruida. ¿Qué necesitas? Y Nehemías le sacó todo su pliego petitorio y el rey le concedió todo. Y eso se los contó a ellos. ¿Qué les estaba diciendo? Esta es una visión de Dios y Dios ya se está moviendo. Ese es el momento. Yo he visto visión que ha puesto Dios en mi corazón y visión que ha puesto Dios en esta iglesia. Y de repente hay tiempos donde como que Dios no se mueve. Y entonces lo que hacemos esperamos. Pero de repente encontramos tiempos en donde vemos que Dios empieza a abrir puertas, empieza a lograr citas, empieza a mover. Y entonces decimos, Dios se está moviendo. Este es el tiempo, porque es una visión de parte de Dios. No te muevas si Dios nos está moviendo. Como Moisés decía, veía la nube de humo de arriba del pueblo de Israel que se movía y decía, vámonos. Se detenía y se detenía. Nehemías les estaba diciendo, este es el tiempo porque Dios se está moviendo, Dios está obrando. Cuidado de que pierdas el tiempo de tu visión. Y tú tienes que transmitir esa urgencia cuando tú des esa evidencia de que Dios se está moviendo. Y ese es un indicador. Sí, el fuego en tu corazón,
pero decir, a Dios le urge esto, porque Dios ya se está moviendo. Y este es el testimonio de que Dios se está moviendo. En ese tiempo de ayuno y oración, uno de nuestros blancos fue que nos dé Dios sabiduría en cuanto al crecimiento de esta iglesia. Y en este mes de enero se empezaron a mover cosas que no se habían movido antes. Yo digo, Dios se está moviendo, familia. Hay urgencia. Ahí les iré platicando. Pero da el problema, da la solución, da por qué debe de suceder, qué se va a lograr, y da el toque de urgencia, por qué tiene que ser ahora. En cierta forma, cuenta tu visión a la gente adecuada en el tiempo adecuado. A lo mejor tú dices, pero si yo nada más estoy creando hijos, yo no estoy construyendo una muralla como Nehemías. ¿Será que los papás de Moisés dijeron eso? Solamente estamos cuidando ahí un bebé. O ellos tuvieron visión de lo que ese bebé podría llegar a ser. No solamente estás criando hijos, estás levantando una generación que transforme su mañana. Y debes de tener visión en lo que tú estás haciendo. Nada de lo que nosotros estás haciendo es poco en las manos de Dios. Él tiene un plan. Y así como José y María protegieron al bebé Jesucristo yéndose a Egipto porque tenían una gran visión, tú tienes que tomar la visión en tus estudios, en la crianza de tus hijos, en el respeto a tus padres, en la labor que tú estás haciendo en tu empresa. No es poco, pero busca la gente adecuada alrededor de ti. A lo mejor tienes que tener una reunión familiar y se juntan ahí 4 o 5. En mi caso somos 6 y nos reunimos y da la visión. Dios nos está llamando a esto y transmites a la gente adecuada en el tiempo adecuado. Tú y yo somos comunicadores de visión. Ese es un llamado que tú tienes y es importantísimo que la visión que Dios pone en tu corazón tú la puedas transmitir a otros. Pero también somos comunicadores. Nehemías trajo esperanza a una ciudad sin esperanza. Él llegó sin haber vivido ni un día ahí. Después de la primera noche que vivió, se paró con el pueblo y les empezó a dar visión. Vamos a construir y la desgracia de esta ciudad se va a terminar. Tú y yo somos comunicadores de visión, porque hay un poder en comunicar la visión. El poder de la visión es este: trata a otros como si fueran y les ayudarás a convertirse en lo que son llamados a hacer. No es trabalenguas, ahí va de vuelta, ¿sale? O sea, trata a otros con la visión de lo que tú ves en su vida, aunque todavía no sean eso, pero tú les estás dando visión y tu manera de relacionarte con ellos es de esa manera, y entonces vas a lograr que ellos, vas a ayudar que ellos se conviertan en aquello que tú estás viendo. Dios se relaciona con nosotros no de acuerdo a lo que somos, pero de acuerdo a lo que vamos a hacer. Desde el primer día que nos acercamos a Dios, Él no te trata como eres, con los errores que has hecho. Él te empieza y te ve y te trata y te da visión de acuerdo a lo que vas a hacer. Te doy algunos ejemplos. El apóstol Pedro es muy buen ejemplo. El apóstol Pedro era un pescador. Ahí estaba, ¿sí? Capernaum, pescando, ¿sí? Y un día llegó Jesucristo, se subió a su barca y logró en equipo una pesca milagrosa. Y Pedro le dijo: aléjate de mí, soy pecador. Fíjate lo que está diciendo, o sea, no soy aquel que tú piensas que soy, ¿sí? Y Jesús le dijo a Simón, ni siquiera era Pedro todavía, era Simón: no temas, que desde ahora serás pescador de hombres. Pausa. Dice desde ahora. Todavía no había ido al seminario, todavía no había recibido la capacitación de 3 años de milagros y prodigios con Jesucristo. Todavía no había escuchado, creo que había escuchado el primer discurso de Jesucristo ahí en su barca. Ya había visto un milagro, pero Pedro todavía no estaba listo para ser pescador. Pero dice: desde ahora serás pescador de hombres. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Pedro? Le estaba dando visión. Pregunta: ¿Pedro se convirtió en pescador de hombres? Sí, fue un gran pescador de hombres. Ahí en Pentecostés se levantó y predicó y 3,000 creyeron en Jesucristo.
Otro pasaje, cuando Jesucristo le estaba preguntando a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Mesías. Y Jesucristo le dice, órale, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y de repente Jesucristo le dice, ahora te digo que tú eres Pedro. Antes era Simón, ¿sí? Tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Ahora entiende, este es el Pedro acelerado, dudoso, que negó a Jesucristo 3 veces, ¿sí? Pero ¿qué le estaba diciendo Jesucristo? Tú eres un pilar de la iglesia. ¿Era un pilar en la iglesia en ese momento? Para nada. Pero Jesucristo lo estaba tratando con esa visión. Le estaba dando ese futuro, esa visión. Tú y yo tenemos que aprender de esto y recibir la visión de parte de Dios para nosotros y comunicarla. La Biblia está llena de ejemplos. Abraham, llega Dios y le dice, ya no eres Abraham, ahora vas a ser Abraham, padre de multitudes, y ni un hijo tenía. Saraí, ya no eres Saraí, ahora vas a ser Sara, una madre alegre, y no tenía ningún hijo. ¿Verdad que Dios les da visión? Dios te trata como Él te ve. Y así tú y yo tenemos que ver. Papás, tú y yo somos los primeros comunicadores de visión para nuestros hijos. Porque hay gente que le está dando visión errónea. Maestros que quizás ya le dijeron, no eres bueno para nada. Pero tú y yo como papás en nuestra casa tenemos que estar transmitiendo visión a nuestros hijos. Voy a platicar una historia mía. Mi mamá, ¿sabes cómo me decía? Linda mamita. Ella me decía que yo era su obra de arte. Pero tienes que entender, mi mamá era artista, historiadora de arte, y se dedicaba a pintar, y hacía exposiciones de sus pinturas y demás. Y en medio de todo eso volteaba conmigo y me decía, pero tú eres mi obra de arte. Aunque tenía muchas obras de arte, tú eres mi mejor obra de arte, mi obra de arte maestra. Eso a mí pues me subía la autoestima, ¿no? Yo no sé qué le pasó a mis otros 5 hermanos, ¿no? Es como la túnica de colores, pero yo sé que mi mamá les decía a cada una de ellos. Pero ¿verdad que me estaba dando visión? En ese tiempo no era yo su obra maestra. Yo recuerdo de adolescente lleno de barros y dudas y conflictos y todo ese rollo, y me decía, tú eres mi obra maestra. ¿Qué le estás diciendo a tus hijos? ¿Qué visión estás transmitiendo? El otro día le mandé un WhatsApp a mi esposa y le dije, oye, ya te deposité la quincena, ¿no? La quincena es lo que ella paga. Y me escribe y me dice, gracias porque tú siempre eres un gran proveedor. Ay, pues me sentí bien, ¿no? Nada más, a lo mejor nada más me hubiera puesto una manita, ¿no? De que, ¿sí? O de que ya era hora o lo que sea, ¿no? Pero ¿qué es lo que hizo? Me dio visión. ¿Qué voy a hacer yo? Un buen proveedor en casa. Porque ella está hablando lo que ella ve en mí, presente o futuro, pero lo está hablando. Y tú y yo necesitamos comunicar visión unos a otros constantemente. Familia Ortiz, ustedes son un pilar en la iglesia de Cristo. Dios se perfecciona en su debilidad, y aún el peso que Él ponga, Él lo va a llevar, porque Dios se perfecciona en su debilidad. Carlos, ¿estás por ahí, Carlos? Carlos, tú tienes un llamado de parte de Dios. Tú eres un creativo, pero lo más importante es que tú tienes al creador de todo en tu corazón. Y más si tú vas a ser un comunicador de todo lo que Dios pone en tu corazón a través de arte, de figuras, de colores, con gran creatividad. Transmitamos la visión unos a otros. Ángel, tú eres un hombre fiel, y esa fidelidad es una autoridad que tú tienes para el propósito que Dios ha puesto en ti, en tu familia, en lo que tú haces. Toma esa autoridad y camina con ella. Ser comunicadores de la visión constantemente, y eso nos anima unos a otros. Investiga tu visión, comunica tu visión, y otra parte muy importante es que necesitas estar comprometido con la visión. Nehemías, por ejemplo, les dijo al pueblo,
yo soy gobernador, y los gobernadores tenían derecho a un sueldo y a un gasto para el banquete y todo lo que gastaban. Y él dijo, yo no voy a tomar un quinto de lo que me toca como gobernador, todo se va a ir a la muralla. O sea, Nehemías estaba comprometido, claro que sí. Y cuando nos sumamos a la visión, necesitamos comprometernos. ¿Te has oído esa historia de que en unos huevos con jamón, ¿sale? La gallina está involucrada, pero el cerdito está comprometido, ¿sí? La visión de parte de Dios no nos llama a ser gallinas involucradas, nos llama a ser, comprometidos, ¿sí? Comprometidos. Es como practicar el paracaidismo. O sea, el paracaidismo, o estás en el aire o no has practicado paracaidismo. Porque algunos jugando fútbol dicen, sí, yo juego fútbol, nada más estás en la banca, ¿no? No, pero la visión es como el paracaidismo. Cuando tú te lanzas, no estás involucrado, estás comprometido en ese deporte. Y lo interesante es que cuando tú estás comprometido, el ejemplo del paracaidismo, ¿en qué piensas cuando tú estás volando y estás buscando el listoncito, no para jalarle? ¿En quién estás pensando? En Dios, ¿no? O nada más yo vas ahí y dices, ay Dios, que funcione esto. Si tienes tu recurso, tienes tu plan, ¿no? Pero estás orando a Dios diciendo, Señor, si tú no intervienes aquí, no. La visión, tú tienes que estar comprometido. Es el momento más increíble de tu vida. Cuando tú estás en un proyecto de Dios y tú le dices, Dios, si tú no respondes, yo no sé qué voy a hacer aquí. No sabes la cantidad de veces que yo he hecho esa oración siendo pastor. Los momentos que yo digo, no le veo salida a esto, no veo cómo lo vamos a lograr. Dios, pues yo le voy a jalar, pero si tú no intervienes, y Dios interviene, y Dios responde. Estamos comprometidos en la visión porque Dios quiere que confiemos en Él y necesitamos centrarles. Seas tú el campeón de la visión o te estés sumando en la visión, súmate a ella. Ahora, tienes que saber que toda visión va a recibir una oposición. Muchas veces tú y yo tenemos la visión y hacemos nuestro plan, ¿no? Y nuestro plan es más o menos así. Aquí tenemos un dibujo de lo que sería el plan nuestro para nuestra visión, ¿no? Tengo que ir del punto A al punto B, está derechito, agarro mi bici es eléctrica y le voy para adelante, ¿no? Y a lo mejor hasta está de bajadita. Este es nuestro plan. Pero la realidad de las cosas más o menos se ve así, ¿sí? Esa es la realidad de las cosas. Va a haber pruebas, obstáculos, dificultades y oposición. Cuando Nehemías juntó a todo el pueblo, dice que se pusieron a la buena obra, pero inmediatamente vino oposición. Al siguiente día ya había oposición. Mira lo que dice Nehemías 4:3, hablando de la oposición, porque la primera oposición es crítica. Dice, Tobías el amonita que estaba a su lado comentó, esa muralla que se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. O sea, se empezaron a burlar, ¿no?, de la obra. Sus enemigos, las otras ciudades que estaban alrededor. Y así va a pasar. En cuanto tú digas, voy para adelante. Y muchas veces es fuego amigo, ¿no? Aquellos cercanos, aquellos que te quieren decir, ay, ¿cómo crees? Ay, este soñador, ¿no? Ay, ¿cómo crees? Si nada más eres un estudiante poblano y fresa. No, lo vas a lograr, ¿no? Y entonces viene la crítica. Es normal. De hecho, escucha esto. Si tu visión no tiene crítica, yo creo que no es visión. Es normal que venga esa oposición en forma de palabras y de críticas, porque vas a incomodar a muchos, porque muchos que no han logrado caminar en una visión te quieren que tú también te sumas, pero tú tienes que sobrepasar esto. Y Nehemías le dijo al pueblo, vamos, sí se va a lograr. Lo segundo que puede venir es temor. Nehemías empezó a construir como veían, dice aquí. Sin embargo, cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que se estaba reparando la brecha en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Y continúa diciendo, y todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Y él ilustra que estaban reconstruyendo la ciudad y de un lado tenían la espada y de otro lado la cuchara, ¿no?
pegando ladrillos o piedras. Imagínate la escena. O sea, porque qué distracción, ¿no? Porque estaban haciendo, pero ahora tenían que estar echando ojo para ver si no venía el enemigo. Y va a querer venir temor. ¿Y si no sucede? ¿Y si no me alcanza? ¿Y si no llego? ¿Y si? Pero necesitamos tomar la espada del Espíritu, la palabra de Dios, y estar en oración y estar sobreponiéndonos al temor. También puede venir cansancio y desaliento. Dice aquí en Nehemías 4:10: entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir las murallas por nuestra cuenta. Fíjate, en ese equipo que tú necesitas para llevar tu visión, siempre va a haber un quejoso. ¿No te pasa, joven, que de repente te dejan una tarea en equipo, ¿no? Y siempre hay uno que dice: ay, no nos va a dar tiempo, ya es muy tarde, no sabemos qué hacer, no lo vamos a lograr. ¿Verdad que sí? Y entonces viene un cansancio, un desaliento. No, pero ¿cómo crees? Si somos tan poquitos y si están o sea, entiende, Dios está de tu lado, pero te tienes que sobrepasar al cansancio. Y como líder de la visión, tú tienes que estar animando, tú tienes que estar viendo lo que estás avanzando y estar recordando por qué es importante esta visión. Mariana, en este centro Antus, tienen en la entrada un árbol. Y en ese árbol tú ves unas tarjetitas colgadas. Y en cada tarjetita está el nombre de una de las víctimas rescatadas. Y ella dice: cuando nos sentimos desalentados, cansados, venimos y vemos el árbol lleno de tarjetitas y decimos: estamos haciendo la diferencia. Y continúan el trabajo. Puede venir esa crítica, ese temor o ese cansancio. Y también puede venir distracción. Ya estaban avanzando las ruinas, las murallas, y dice: los demás enemigos nuestros descubrieron que ya habíamos terminado la reconstrucción de la muralla y que no quedaba ninguna brecha, a pesar de que todavía no habíamos levantado las puertas en sus respectivos lugares. Así que enviaron un mensaje pidiéndome que me encontrara con ellos en una de las aldeas de la llanura. Pero me di cuenta de que ellos tramaban hacerme daño, de modo que les respondí con el siguiente mensaje. Fíjate qué interesante lo que respondió Nehemías: estoy ocupado en una gran obra, así que no puedo ir. 4 veces me enviaron el mismo mensaje y cada vez les respondí lo mismo. Muchas veces tú y yo vamos a recibir distracciones. Estamos involucrados y hay cosas que nos quieren distraer para que no continuemos, pero necesitamos tenerla fija, la mirada. En ocasiones esas distracciones van a ser oportunidades. Oportunidades que tú dices: órale, estás estudiando y de repente a mitad de la carrera te ofrecen un gran trabajo y tú dices: qué oportunidad, si para eso estoy estudiando, para trabajar, y ya me ofrecen una oportunidad, y te quieren distraer para que no acabes la carrera. ¿Qué le tienes que decir tú ante esas distracciones y oportunidades? Lo que Nehemías dijo, Nehemías 6:3: estoy ocupado en una gran obra, así que no puedo ir. Cuando tienes esa visión, enfócate en esa visión. No, es que me regané un viaje para irme 6 meses, pero me tengo que ir yo solita y ahí voy a dejar a los hijos. No, tienes que decirle: estoy ocupado en una gran obra. No me puedo de ir a Hawái de viaje 6 meses. Tengo que estar aquí en mi casa, porque esta es una gran obra. Oportunidades o distracciones, enfócate y haz tuya esta frase: ¿estás ocupado en esa gran obra? Enfócate. Ocúpate, continúa, pelea la buena batalla de la fe. Y entonces vas a poder reconstruir ese futuro que Dios ha puesto en tu corazón. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, te doy gracias porque tú eres un Dios de visión. Y tú has puesto y estás poniendo visión en cada uno de nosotros. Señor, resurge esas visiones en corazones de personas que quizás las han dejado a un lado, las han olvidado. Pero tú estás diciendo: continúa siendo una visión de mi parte. Haz nacer nueva visión, en especial en los jóvenes, en lo que están haciendo. Danos visión y claridad para estar motivados, apasionados y viviendo con propósito. Señor, gracias por esta tarea. Gracias por esta bendición de estar ocupados en esta gran obra, que es trabajar a tu lado en lo que tú has puesto en nuestro corazón. Señor, ayúdanos a levantar un equipo a nuestro alrededor y ayúdanos a hacer un equipo entre nosotros para caminar en esta victoria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.